Bueno, muy buenas, queridos amigos, nuevamente juntos con nuestro programa Los Navegantes 3.0. Seguimos navegando la exhortación apostólica del Papa, la exhortación apostólica preciosa que nos regaló. Pero bueno, antes de avanzar, antes de seguir, vamos a saludar a nuestro queridísimo amigo y conductor más importante de este programa, el padre Don José Luis Quijano. ¿Cómo le va? Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Una maravilla poder encontrarnos a través de este medio, que es un medio de comunicación, para poder compartirle ideas fundamentales, ¿no? Sentimientos también, sí, que nos va generando la lectura que hacemos en forma conjunta con Juan María sobre esta exhortación apostólica, ¿no? Nos exhortan, nos invitan a que, bueno, hagamos un apostolado, una evangelización llena de gozo, la alegría de evangelizar. Perdón, ¿dónde compraste tu ejemplar, Cote? Este ejemplar lo compré en Roma. Justo estaba, cuando vos vas a la Basílica de San Pedro, ahí al costadito de la escalera hay una librería, preguntá por mí. Perfecto. Y ahí si no pueden ir a Roma, igual la pueden encontrar en internet. La bajan de internet. O la pueden encontrar en alguna librería católica, ¿no? También. Bueno, estamos en el primer capítulo de la exhortación. Ustedes recuerdan que son 5 los capítulos. Y aspiramos a tratar de terminar hoy con el primero. Y antes de pasar al segundo número romano, en fin, los estoy perdiendo, pero quiero ir al punto 33, que me parece sumamente interesante. Vamos a comentarlo y después vamos a pasar un video. Este punto 33 de la exhortación dice: invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Cote, ¿a vos qué te inspira este punto tan desafiante? Sí, sí. En primer lugar me hace acordar a una propuesta que nos hiciera el hoy santo Padre Francisco. No, Juan Pablo II. Muy bien. El hoy santo Juan Pablo II. Sí. Que nos decía, nos hablaba al corazón y nos decía allá en Puerto Príncipe en 1983. ¿Por qué no nos renovamos en el ardor, en la espiritualidad, ¿no? En la fortaleza interior, en la fuerza del espíritu, en los métodos, ¿no? Una evangelización que sea nueva en su, no en el contenido, porque el contenido siempre es Jesucristo. Exacto, el evangelio. Y ahora de alguna manera hace resonar estas mismas palabras y lo amplía, ¿no? Nos propone como un elemento más que nos trae, que es lo que dijo Aparecida, que es renovar las estructuras. Bien, exactamente. Bueno, como para cortar un poquito y ver una iniciativa muy curiosa, algunos que efectivamente fueron audaces y creativos, vamos a pasar un video que nos cuenta cómo en Tucumán sacaron los confesionarios a la plaza. Adelante, señor director. Grande fue la sorpresa de los habitantes de Tucumán, en Argentina, cuando los párrocos de 3 de las principales iglesias de la ciudad, entre ellos el arzobispo, salieron a confesar en plena calle. La Cuaresma, como dice el Papa Francisco, es el tiempo de encuentro con el Señor, es tiempo de conversión, pero de encontrarnos con la misericordia del Señor. La idea se promovió después del éxito de la jornada dedicada al perdón que organizó el Vaticano el pasado 28 de marzo. Durante 24 horas, cientos de sacerdotes de todo el mundo permanecieron en sus parroquias confesando, empezando por el Papa Francisco. Bueno, muy bueno esto de salir a la plaza, salir a buscar a los demás, no quedarse en la sacristía, no quedarnos peinando a las ovejas, como escribía el Papa Francisco. Vos, Cote, ¿qué otras ideas has escuchado? Yo creo que ideas como estas hay varias, pero también hay propuestas más, más convocantes, digamos, porque esto fue una iniciativa, hubo un esfuerzo de una comunidad, pero también hay otras propuestas mucho más convocantes, como la que convocan a todos los jóvenes de la zona acá de, nosotros estamos en Buenos Aires, esto sería Buenos Aires capital y Gran Buenos Aires. Y la idea es juntarse en el planetario, en torno al planetario, que es un parque enorme, y ahí, hagamos lío, ¿no? O sea, bajo esta expresión muy genérica, pero no hagamos lío de romper las cosas, no, porque muchas veces ese mismo lugar, ¿no? Alrededor del planetario se convirtió en un escenario de violencia. No hagamos lío en este sentido, sino que hagamos lío llevando la evangelización. Y sé que hay muchísimas iniciativas que los jóvenes están teniendo para que ese día sea una fiesta absoluta. Se reunieron ya, el Papa les habló, parece que envió un saludo especial que le pidió el arzobispo de Buenos Aires y animó a los jóvenes
a acercarse como lo hicieron los jóvenes en su época, que se acercaron con tanta confianza al Señor, ¿no? Y en la parroquia, ¿vos alguna idea dinámica? Porque habla también de que la parroquia, la estructura sigue siendo vigente, pero hay que renovarse. Sí, les comparto, no lo hicimos en mi parroquia, hacemos algo que no es novedoso, pero que, o sea, no es nuevo en el sentido de que nunca nadie lo hizo, sino que es nuevo porque cada vez que lo haces renueva, que es el Vía Crucis por las calles. Sí, qué lindo. ¿Cómo y la verdad que el Vía Crucis por las calles, con las escenas representadas, un grupo de catequistas que tienen realmente una gran capacidad plástica para poder transferirte lo que son las escenas fundamentales de ese camino de la cruz, ¿no? Y eso lo hicimos muy bien. Y otra parroquia vecina a la nuestra lo que hizo fue el momento de la adoración de la cruz, que es parte de la celebración del Viernes Santo, lo empezó ya en la calle. Mirá. Entonces, cuando venía la procesión del Vía Crucis, se encontraron con muchísimas personas con cruces en la mano. Mirá. Y te imponían la cruz así, y la gente automáticamente, sin que nadie le dijera nada, se ponía de rodillas. Y muchos se agarraban y se abrazaban de la cruz o la besaban. Entonces, bueno, estas cosas son muy creativas, ¿no? Sí. Y aparte audaces, porque hay que animarse, digamos, en medio de la calle también, hacer estas grandes procesiones y poner de manifiesto la fe. Bueno, en esto de ser creativos, tengo un amigo periodista que fue a cubrir una nota a Puerto Madryn, ¿no? Que hicieron un Vía Crucis en el cual 2 estaciones fueron debajo del agua. Sí, lo leí. O sea que debajo del agua, parece que el sacerdote, que es un hincha fanático de Racing Club, entró con traje de neoprene y arriba el alba y la estola. E hizo 2, ¿no? Un Vía Crucis a la medida desde Puerto Madryn. Sumergidos. ¿No? Así que, en fin. Bueno, entonces la invitación es a que sean creativos y que piensen, digamos, qué maneras para llegar a la gente con este mensaje que es el de siempre. Bueno, pasamos al número 3 romano del primer capítulo, no se me pierdan, que se titula Desde el corazón del Evangelio. Entonces, una idea central de los primeros números de este punto es que el Papa nos invita a comunicar la centralidad del corazón del Evangelio. No nos quedemos con las excepciones, no nos quedemos solo con algunas normas, que incluso algunas el Papa dice que habría que pensarlas un poco más, sino vayamos a lo esencial. A ver, en concreto, ¿vos qué me querés decir? Vamos a lo esencial. Y yo pienso que lo que tenemos hablar que hacer de es eso es lo esencial. Hablar de Jesucristo, incluso ponerse a trabajar junto a ellos, ¿no? Y que ellos vean en nosotros a Jesucristo y se interroguen. Yo eso es lo que entiendo por atracción, que se interroguen. ¿Y esta persona que se la ve tan contenta, tan feliz, por qué? Y bueno, porque soy cristiano, porque pongo a Jesucristo, porque quiero servir, porque quiero amar a los demás. Entonces, el Papa nos dice esto, ir a lo central. Y algo más que también me parece que el Papa lo viene diciendo y que refuerza esto de la centralidad. Cuando vos te vienen con muchas doctrinas, con muchas teorías y con muchos preceptos, terminan por a veces confundirte o meter dentro de una gran madeja de ordenamientos. En cambio, cuando desde la perspectiva testimonial te muestran lo central que es Jesucristo, ahí también se provoca una conversión grande y una adhesión muy fuerte. Después irás descubriendo todo lo demás. Pero esto se llama también volver a empezar, ¿no? Sí, y te voy a leer el resumen que yo hice de algunos números que grafican claramente lo que dice el Papa. El 34 te decía, comunicar la centralidad, el corazón del Evangelio. El siguiente, anunciar lo esencial, lo más bello, lo más atractivo, lo más grande, lo más necesario. No imponer doctrinas a la fuerza, lo que vos decías. El número siguiente nos dice, hay verdades que son más importantes, hay un orden o jerarquía en las verdades, en los dogmas, en la moral. Y el siguiente, el 37, nos cuenta cómo Santo Tomás nos dice que la misericordia es la más grande de las virtudes, ¿no? Y que en el anuncio del Evangelio es necesario una adecuada proporción, ¿no? Las verdades en la armoniosa totalidad del mensaje cristiano, ¿no? Porque así también la moral cristiana se entiende mejor y no es una mera enunciación o un catálogo de pecados o un catálogo de errores, ¿no? La evangelización también tiene dentro de sí una pedagogía. Cuando vos te iniciaste seguramente en el deporte, por decir un ámbito, o bueno, otras personas que se inician ahora, viste que está muy de moda en cocinar, porque hay muchos programas gourmet, bueno, te vas iniciando en aspectos de la vida que, o sea, antes se decía, la mamá le enseñó a cocinar, entonces se va a casar bien, ¿no? Entonces, bueno, también la evangelización tiene una iniciación, tiene un despertar, tiene luego una sistematización
y un aprendizaje no es que uno dice ya sé o no sé, sino que dentro de lo que es un orden, vos planteabas recién el orden de las verdades, o sea, poder llegar a discernir esta estructura interna, supone que uno haga un camino, ¿no? El camino de la fe, el camino de la vida cristiana, el camino de la formación. Sí, y además pienso yo que es un camino, que es un plano inclinado, o sea, uno va ascendiendo, ¿no? Y empieza justamente por esa atracción que supone el conocer a Jesucristo, ¿no? Bueno, pasamos al punto 4, venimos bien, Cote, porque vamos rápido. Sí. El punto 4 romano se titula La misión que se encarna en los límites humanos. Y el primer número, que es el 40, nos explica cómo en la Iglesia existe libertad. Libertad. Libertad para los que quieren dedicarse a la investigación filosófica, teológica, pastoral. Y esto es importante recordarlo porque a veces la gente piensa, no, es que la Iglesia te deja demasiado encorsetado, que la Iglesia no permite a las personas profundizar en los estudios que tienen que ver con la teología o con la ciencia. Yo sencillamente les diría que la Iglesia lo que quiere hacer es ponernos como un guardarrail para que uno no se caiga en el precipicio. O sea, a nadie se le ocurre decir, no, ¿para qué me ponen este guardarrail en este camino de montaña? Y mirá, te lo ponen para que si vos te desvías no te caigas en el precipicio, ¿no? Pero la Iglesia en principio nos da una gran libertad para que avancemos en el estudio, en la predicación, y digamos esos límites son para decir, bueno, el Evangelio es esto. Entonces si uno realmente quiere predicar el Evangelio, digamos, tenemos algún marco. Los límites siempre ayudan a descubrir qué son las cosas. Imagínate si esta plataforma fuera indefinida. Nunca tuviese un límite. Entonces, ¿cuándo decimos que esto es plataforma o es otra cosa? Claro. Lo que le establece la delimitación y el límite ayuda a comprender la esencia de lo que es. Hay cosas que uno no las entiende hasta que no toca los límites. No es el mejor camino de aprendizaje, pero a veces la experiencia, tocando los límites, uno viste que dice, no entendió hasta que no se pegó la cabeza contra la pared, ¿no? Sí. O sea, tocó el límite. Y el límite le mostró que de más de ahí no se podía ir. No quiero decir que este sea el mejor método de aprendizaje, digo que también lo es. Y el descubrir los límites de las cosas ayuda a que uno pueda descubrir la esencia de las cosas. La Iglesia no nos propone un límite cerrado, sino que es un límite, yo lo voy a llamar así, un límite dialogal. Ajá. Es un límite de lo que es la propia propuesta para que no pierda su identidad, pero a la vez en el diálogo con el interlocutor, que son aquellas personas a las que vamos a evangelizar, vamos y venimos enriqueciéndonos también con lo que ellos tienen. Ya los padres de la Iglesia llamaban a esto semina verbi. Las semillas de verdad. Las semillas de verdad, sí, que ya están esparcidas por el Espíritu Santo en toda la humanidad. Y a veces uno dice, yo soy como un cruzado, ¿no? O sea, voy a evangelizar a los malos. No es tan así. Obviamente. La acción evangelizadora tiene esta riqueza. Cuando vos vas, volvés mucho más evangelizado. Dios mismo obra en esa acción y te transforma. Y entonces, si vos conoces bien tu identidad, desde tus propios límites, sabes bien lo que podés proponer. Y a la vez enriqueces con lo que el otro te brinda la posibilidad de que tu realidad crezca. Así, la evangelización ha ido creciendo a lo largo de la historia y la cultura de los distintos pueblos ha ido incorporando valores a las riquezas que ya el Evangelio tiene. De hecho, el Papa dedica todo un tema muy importante, esto del diálogo, ¿no? Muy importante, lo vamos a ver con bastante detenimiento en los próximos programas, ¿no? El número siguiente, que es el 41, el Papa enuncia algo que lo ha dicho antes y lo va a decir más adelante, porque es central, que es que tenemos que encontrar un nuevo lenguaje para comunicar la verdad del Evangelio, que tenemos que renovarnos en las formas de expresión, que efectivamente el Evangelio es uno, pero hay que encontrar las maneras de que los más jóvenes, sobre todo, nos entiendan. Yo creo que el mejor lenguaje es el lenguaje del enamorado, porque el que está enamorado tiene una gran capacidad para transmitir aquello que quiere, ¿no? Entonces, por eso el Papa también nos dice, bueno, ¿cómo vamos a conseguir este nuevo lenguaje o esta renovación en la forma de expresión? Y bueno, sobre todo si los sacerdotes y todos los agentes de pastoral nos enamoramos de Jesucristo. Y la palabra, que es parte del lenguaje, no es solamente la palabra oral, es la palabra escrita, es la palabra corporal. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, la comunicación de Dios. Imagínense la riqueza que tuvo que esa palabra, ese decir de Dios,
se hizo carne, se hizo presente en nuestra propia historia, transformándola desde dentro. El lenguaje es un vehículo, y a la vez de ser un vehículo que lleva un contenido, como bien decías, sobre todo el enamorado lleva ese vehículo del ardor interior del sentimiento. El lenguaje es un vehículo que genera vínculos. Qué lindo es poder comunicarnos con ustedes desde aquí, a través de este lenguaje que utilizamos, que es el lenguaje mediático, pero que sabemos que más allá de lo que decimos está el lazo, el vínculo que establecemos con ustedes. El número siguiente nos dice algo que a mí me consuela, ¿no? Nunca podremos convertir las enseñanzas de la Iglesia en algo fácilmente comprendido y felizmente valorado por todos. O sea que nosotros trataremos de llegar a todos, trataremos de no excluir a nadie, pero bueno, tampoco nos desanimemos si hay personas que no los aceptan o no quieren entender o piensan otra cosa distinta. Así que tampoco, el Papa nos dice, fijémonos más en el trigo que en la cizaña, en el sentido de que uno tampoco puede estar lamentándose continuamente, es que no llega el mensaje, es que las personas están en otra cosa, es que son todos unos superficiales, y al final, digamos, uno se dedica a predicar mala onda en vez de buscar, digamos, a las personas que quieren y a las que no quieren, y bueno, bendito sea Dios, algún día les interesará o no, pero nosotros tenemos este tesoro, vamos a seguir llevándolo. Uno de los tips, digamos, que te enseñan o que uno aprende en el diálogo evangelizador o en el diálogo interreligioso tiene esta dinámica, ¿no? Anuncio y respeto. Sí. Anuncio. A mí me gustó mucho descubrir esto en un momento de la vida, ¿no? Porque a veces uno también se pone como ciego, ¿no? Claro. Y va con lo suyo, pasa en una discusión familiar, a veces, o pasa en una discusión absurda sobre cualquier... Que uno se cierra, digamos. Y la persona no termina anunciando, y mucho menos respetando. Entonces, ese tipo de comunicación termina por no trasladar ningún contenido, sino que lo que te queda más es la fuerza del enojo. Sí. Y te quedas con lo externo, y no terminas de encontrar qué es lo que te está diciendo. Por eso la actitud, lo actitudinal muchas veces en el diálogo, es lo que va a permitir que un contenido riquísimo, atesorado por la Iglesia y por todos nosotros en el corazón, que es la experiencia religiosa, la podamos comunicar al otro de tal manera que le haga bien, ¿no? Yo te anuncio la verdad que he descubierto, te la regalo, te la presento, pero además respeto tu proceso, tus tiempos. Exacto. Y respeto tu camino. Muy bien, y el Papa en el número siguiente, que es el 43, vuelve a decir algo que ya habíamos enunciado, que invita a no tener miedo a revisar algunas costumbres, ¿no? También dice que existen normas y preceptos eclesiales que en otra época fueron eficaces, pero, ¿no? Cita a Santo Tomás, cuando dice que los preceptos dados por nuestro Jesucristo a los apóstoles fueron poquísimos, ¿no? Cita a San Agustín, que habla de cierta moderación en las normas y no convertir nuestra religión en esclavitud, ¿no? Nos cita el Catecismo en 1735, que habla de la imputabilidad. Esto quiere decir que a veces cuando se comete, digamos, algún pecado, alguna falta, a veces, digamos, por falta de conocimiento, habrá que ver cuánto es responsable, ¿no? Este tema, para los que somos abogados, la imputabilidad del derecho penal, por ejemplo, tiene mucho que ver con justamente ver si hay que aplicarle o no aplicarle esta norma concreta. Y como siempre, el Papa invita a la misericordia, porque Dios es misericordioso, no nos cansemos nosotros de pedir perdón, y nos recuerda que la confesión no es la sala de torturas, sino que tiene que ser un lugar de acogida, un lugar como el encuentro del pobre hijo pródigo con su padre que lo esperaba con los brazos abiertos. Para poder seguir un plan normativo, que es lo que estás planteando, con mayores o menores preceptos o mayores o menores cánones, digamos, que vayan indicando cómo actuar, lo que hay que lograr es esto. En primer lugar, cuando la persona descubre en la evangelización, descubre a Dios, descubre a Jesús, a su Hijo, recibe el Espíritu Santo, entonces hay una adhesión del corazón que después nos lleva a poder cumplir con las normas que vienen, porque claro, uno no es que cumpla las normas porque las normas existen, aunque hay que cumplirlas, sino que las lleva adelante con gusto cuando descubre el espíritu que anima la norma.
Y el espíritu que está adentro de esta pretensión, ¿no es cierto?, normativa que vive ordenando una comunidad, ¿no es cierto?, ese espíritu hay que descubrirlo. Si vos no descubrís que ese cartel que dice contramano, Claro. va a favorecer a esos vecinos de esa calle que están hartos de que la gente se meta de contramano, claro, y pueda correr riesgo los niños, por algo establecieron ese orden, digamos, el orden fue para beneficiar a la comunidad. Lo mismo pasa con las normativas dentro de la vida de la Iglesia. Si a lo largo de 20 siglos se han ido generando leyes y normas, es para que todos podamos crecer en la santidad, que es la finalidad última de la evangelización. Exactamente. Y el último número, antes del 5 romano, nos dice que el evangelizador corre el riesgo de mancharse con el barro del camino. En el sentido, por lo menos lo que interpreto yo, es que, bueno, efectivamente, si uno está en la lucha, es lógico que alguna vez tenga alguna herida, ¿no? Y de hecho el Papa recomendaba, dice, prefiero una iglesia accidentada a una iglesia autorreferencial. Te cuento, Cote, que nos faltan 2 minutos. Ah, ya está rápido. Y nos faltan 2 números Te para quería terminar contar una anécdota cortita con lo del barro. A ver. Cuando yo apenas me ordené de sacerdote, fui a una parroquia y me tocó un párroco, un tipo excelente, el padre Jorge Luis, y me regaló un par de botas de goma. Ajá. Yo no tenía botas de goma, de lluvia, ¿no? Y me dice, bueno, mira, esto es un símbolo de cómo vamos a trabajar la parroquia. Bien. Bueno, muy bien, Cote, entonces, ¿y esas botas vos las usaste o las tenés prolijamente guardadas en el ropero? ¿Con qué punto tenemos que seguir? Bueno, mira, yo justamente quería pasarles un video. Como estamos hablando justamente de la alegría de evangelizar, el Papa, que nos predica todos los días en Santa Marta, nos cuenta cómo nosotros tenemos que estar contentos y felices y no podemos ser como los murciélagos. Tano, por favor, ¿nos pasarías el video? È una malattia dei cristiani questa. Abbiamo paura della gioia. Esta es una enfermedad de los cristianos. Tenemos miedo de la alegría. Es mejor pensar, sí, Dios existe, pero está allá. Jesús ha resucitado, está allá. Un poco de distancia. Tenemos miedo de la cercanía de Jesús porque esto nos da alegría. Y así se explica la existencia de tantos cristianos de funeral, ¿no? Que su vida parece un funeral continuo. Prefieren la tristeza y no la alegría. Se mueven mejor, no en la luz de la alegría, sino en las sombras, como esos animales que solo logran salir de noche, pero no a la luz del día, porque no ven nada. Como los murciélagos. Si muovono meglio no nella luce della gioia, ma nelle ombre. Pero Jesús, con su resurrección, nos da la alegría de ser cristianos, la alegría de seguirlo de cerca, la alegría de ir por el camino de las bienaventuranzas, la alegría de estar con Él. Bueno, entonces pasamos al 5 romano, ya estamos a 3 puntos de terminar el primer capítulo, se titula Una madre de corazón abierto y nos dice lo que yo pienso que es central en la exhortación. Si yo tuviera que definir qué dice el Papa en la exhortación, diría este número 46. Una iglesia en salida, una iglesia de puertas abiertas, ¿no? Es verdad quizá que en Buenos Aires, si queremos dejar los templos con las puertas abiertas, tenemos que poner un guardia de seguridad, ¿no? Porque la cosa no está fácil. Pero evidentemente hay que ser creativos para tener las puertas materialmente abiertas y después, como dice el Papa, abierto las puertas del corazón, ¿eh? Para que nosotros confesemos, acojamos a los que se quieren bautizar, acojamos a los que quieren recibir los sacramentos, ¿no? Entonces, una iglesia en salida. Mira, cuando comenzábamos este programa, vos leías uno de los puntos muy interesantes que nos invitaba a cambiar varias cosas, los métodos, ¿no es cierto?, los horarios. Cuando vos planteás una iglesia, como lo plantea todo el capítulo 1, que es incorporarle a la iglesia una gran transformación para convertirla en una iglesia misionera, de salida, de puertas abiertas. Por supuesto que habrá que tener en cuenta esto que vos decís de la seguridad, pero por sobre todas las cosas lo que hay que adaptar o lo que hay que volver a repensar es toda la estructura puesta como hacia allá, ¿no? Exacto. No hacia adentro, sino hacia afuera. No solo para atender a los que vienen, viste que a veces uno dice, tengo una secretaria parroquial que me atiende lo que viene, sino otro tipo de agente pastoral que sea el que sale, ¿no? Sí. Lo tiene una parroquia de acá, salió con un gesto misionero,
en la esquina donde la gente va a trabajar, toma el colectivo para ir a trabajar, ¿no? Ajá. Y se fueron a las 6:30 de la mañana y se pusieron ahí con una imagen de la Virgen y un poco de agua bendita, y el que quería rezar lo bendecían. Nada más que eso. Nada más. 6:30 de la mañana. Qué Porque bueno. era el horario donde la gente toma el colectivo. Y la gente pasaba, se asombraba y se despertaba su fe, ¿no? Qué bueno. Qué lindo esto. Y ojalá todos, ¿no? Todos salgamos cada uno. Yo el otro día estuve en un retiro, les preguntaba a las personas qué habían sacado en concreto sobre esto que el Papa nos dice, ¿no? Porque hablamos mucho del Evangelii Gaudium. Y a mí me gustó, uno dice, bueno, yo, que es un pibe que es muy pobre, no tiene... Pero yo trato de dar siempre y sobre todo mirando a los ojos y diciéndole que Dios te bendiga. Y me dice, desde que estoy haciendo eso, realmente me impresiona la respuesta de la gente. Siempre es buenísima, ¿no? Bueno, y los últimos 2 números, entonces, este capítulo primero, nos dice que el dinamismo misionero debe privilegiar a los pobres y a los enfermos, ¿no? O sea que el Papa nos dice que nos volquemos a los más necesitados. A las periferias, dice él, ¿no? A las periferias. Las periferias. A veces las periferias Existenciales, ¿no? es alguien que está junto a nosotros, no tenemos que ir muy lejos, y además justamente la carencia que tiene, como es el Papa más grande, es la espiritual, ¿no? Y por último, este número que te comentaba Que recién, te pone ¿no? en riesgo, ¿no? La situación, estar en la periferia. Claro, la comodidad, Perdés un salir montón. de uno mismo. Y por último, el número 49, que el Papa decía, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, con esto, Cote, terminamos el primer capítulo. Dios mediante, el programa que viene avanzamos con el segundo. ¿No nos dirías unas palabras de despedida? Pues si no fue la hora. Sí, yo lo que quisiera decirles es esto: si vamos a dejar que el Espíritu Santo nos transforme en una iglesia misionera, desde ahora, desde este momento, hay que abrir el corazón. Cote, que así sea. Muchas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere.